Buenas noches y bienvenidos a Difusión 2.0. Mi nombre es Irene Noemí Quintero y esta noche tenemos una entrevista con un invitado muy especial, muy conocido, muy reconocido en Mendoza, Ignacio Guerrero, bajo y voz de Guerrero Metal Pesado. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a mi humilde morada, gracias por la oportunidad, gracias a todo el equipo de Difusión 2.0 por esta oportunidad para poder hablar un poco y difundir lo que hacemos con Guerrero Metal Pesado. Bueno, Nacho, contanos qué te llevó a ser artista, qué te animó a subirte a un escenario en primer lugar en tu vida, básicamente. Y mira, el primer recuerdo que tengo de estar, entre comillas, en un escenario fue en Jardín de Infantes. Me acuerdo patente el primer día de clases en donde mi vieja me dijo: ni se te ocurra meterte en ningún acto, participar en ninguna de esas pelotudeces, porque yo no voy a ser de esas madres que andan haciéndole disfraces a sus hijos para que hagan de San Martín. Y el Nachito aquí presente, que no puede con su genio, a los 15 días se hizo un acto en el cual era necesario, uno de los alumnos, obviamente, de los compañeros, que se aprendiera de memoria las 10 máximas de San Martín a Merceditas. Nada más ni nada menos. Había que representar a San Martín de anciano diciéndole las 10 máximas a Merceditas. El único de toda la clase que se aprendió las 10 máximas de memoria, a lo cual mi vieja tuvo que sacrificar un tapado que tenía para cortar un pedazo y hacerme los bigotes, para hacerme ver más viejo, echarme talco en la cabeza y simular un San Martín anciano. Y esa fue la primera vez que tuve mi contacto, digamos, con un aplauso. Y ahí fue donde nació la curiosidad o la necesidad de ser notado, o de ser celebrado, por así decirlo de alguna manera. Y ahí nació la chispita o la curiosidad por el arte. ¿Y tu madre cómo? Mi vieja me quería cagar a cintazo. Y de ahí en adelante te quiso cagar cintazos toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. La oveja negra. La oveja. ¿Cómo llegaste a ser bajista? Y yo con la música empecé a muy temprana edad, porque también mi vieja siempre tuvo esa inclinación hacia el arte, hacia la música principalmente. A mi vieja siempre le gustó el canto. Ella participó en un instituto que ya no existe, que se llamó en primer momento Adoración, y después Axios, que estaba avalado por la Universidad Nacional de Cuyo, en donde salías con una carrera musical, un profesorado en música. Nosotros éramos chicos con mi hermano y mi hermana, y en algunas oportunidades la acompañábamos a clase. Yo el primer instrumento que empecé a estudiar no fue el bajo, ni mucho menos la voz. Yo lo primero que empecé a estudiar fue batería. El primer instrumento con el que yo tuve contacto en mi vida fue con una batería. Yo en realidad al principio era batero. Después, bueno, mi vieja en ese instituto se hizo profesora de canto. Entonces yo desde mi pieza, siendo muy chico, escuchaba las clases que ella le daba a sus alumnos. Respiración, impostación vocal, respiración costodiafragmática, las técnicas, etc. Entonces, por decantación o por repetición, tanto escuchar las clases que mi mamá le daba a sus alumnos, fui aprendiendo las diferentes técnicas de canto, digamos. Amén de que nunca fui ni me considero hasta el día de hoy un cantante o un vocalista profesional. Siempre lo dije y lo sostengo, yo me considero más un cara dura que un cantante. Y cuando empecé con la batería, mi hermano, que era muy chico, lo llevaba conmigo a clases. Entonces el profesor que teníamos en ese momento de batería, que era el profesor de la iglesia, José Luis, notó un talento natural por parte de mi hermano hacia el instrumento. Entonces le empezó a enseñar a mi hermano, a los dos, digamos, y a cobrar solamente uno. En este instituto en el que mi vieja estudiaba, habían dos hermanos, que uno tocaba la batería y el otro tocaba el bajo. Entonces ahí descubrí en ese momento, el primer bajista que descubrí, digamos, a nivel, ¿cómo te lo puedo explicar? A nivel curiosidad fue Abraham Laboriel, porque ellos hacían una muestra de alumnos a fin de año, en donde hacían representaciones de un artista estadounidense y pastor, pero bueno, el bajista de la banda era Abraham Laboriel. Entonces, bueno, me generó esa curiosidad en la cual dije, bueno, si estos son dos hermanos, uno toca el bajo y el otro la batería, mi hermano ya de por sí tenía desde muy temprana edad, te estoy diciendo, mi hermano tenía 4 años, 5, cuando empezó con el instrumento, un talento muy natural para la batería, entonces me incliné por el bajo. Después, bueno, obviamente tuve una persona muy fundamental en mi vida, una persona que ha marcado mucho de mi vida, mi tío, mi mejor amigo, mi padrino, Oscar Alfredo Novaro,
el cual cuando yo nací él tenía 13 años y yo como primer nieto, primer sobrino, primer hijo, vine a ser algo así como el chicha nuevo de la familia. Entonces él escuchaba internacional, creo que nacional solamente escuchaba o a Rata Blanca o Ponele Soda Stereo, Miguel Mateo, Hit, Virus, no más de eso. Pero de internacional escuchaba The Purple, escuchaba obviamente Pink Floyd, también Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden y Kiss. Entonces ahí el primer bajista que descubrí del mundo del hard rock, por así decirlo, fue a Gene Simmons, el bajista de Kiss. En donde viendo en ese momento en VHS, las viejas caseteras, vi el solo de Gene Simmons, cuando hace la representación que escupe sangre y todo eso, en la cual, imagínate, yo debo haber tenido 8 años. Me impactó mucho esa imagen, esa estética y esa puesta en escena, en donde le dije a mi padrino, cuando sea grande quiero ser así. Y bueno, y eso desencadenó todo lo siguiente. Todo lo que es Nacho Guerrero. Y por así decirlo. ¿Cómo llegó a nacer Guerrero Metal Pesado? Guerrero Metal Pesado nace básicamente de dos cosas. Como te decía hace un rato, los primeros pasos en la música los dimos junto con mi hermano. En la batería, yo en el bajo, dos instrumentos que son la columna vertebral de la música, en donde los dos instrumentos manejan el tempo, los graves, etcétera, en una banda. Entonces éramos chicos y teníamos esa ilusión de tener una banda juntos, de poder tocar juntos. Descubrimos en ese momento una banda cristiana, íbamos a la iglesia y todo eso, mis viejos son pastores de hecho. Descubrimos una banda de heavy metal cristiano, estoy hablando ya por el 92, 93. Una banda que se llama Barney, porque el apellido del batero y del cantante, no, del batero no estoy hablando, del guitarrista, del primer guitarra y del cantante de la banda, era Barney el apellido de ellos dos. Ellos sacaron en el 94, si no me falla la memoria, un disco que se llamó Guerrero, en donde está inspirada la tipografía de la banda. Entonces dijimos, bueno, ellos son hermanos, la banda es el apellido de ellos dos, porque nosotros no hacen lo mismo. Entonces ahí fueron surgiendo las primeras ideas. Mi hermano se inclinó musicalmente a otro género completamente diferente que el hard rock y el heavy metal. Yo empecé a los 14, si no me falla la memoria, con los mellizos Moreno, en ese momento Santuario, a tocar el bajo. Prácticamente ellos me enseñaron a tocar el bajo, cómo se toca el bajo en el heavy metal. Después del Santuario formé, bueno, me casé, tuve mi primera hija, tuve un par de años apartado de la música y volví a formar, después de mi separación con la madre de mi hija mayor, una banda que se llamaba Patria al Hombro, donde hacíamos tributo al más fuerte. También estuvimos un tiempo en esa banda, donde estuvo, por ejemplo, el Ceja, baterista de Arcángel, con nosotros, que fue en el tiempo en el que estuvo, si no me falla la memoria, Gustavo Meli en Arcángel. Y al mismo tiempo yo ya estaba llevando en paralelo Custom 71. Pero siempre tuve la necesidad, o eso que picaba de años anteriores con mi hermano, de formar algo propio. Y yo ya estaba un poco saturado, cansado de ser siempre el bajista en donde no poder mi creatividad aportarla. Entonces bueno, con Custom, ya cuando dejé Patria al Hombro ya estaba 100% con Custom 71, arranqué con lo que fue al principio Velator, que es lo mismo, Guerrero en latín. En ese momento con Velator, que ensayábamos inclusive en la sala de Julio, con la primera formación que fue Germán en voz, Miguel Ángel Maimón en guitarra, que también fue conocido acá en la provincia por ser el vocalista de La Bestia, y el Duende, baterista de Novik, baterista de Algar Oeste, en la actualidad también está con Triple Sec, lo que fue la primera formación de Guerrero. Tenía esa curiosidad de que yo te conocí como Nacho Guerrero y yo no sabía si era Guerrero por el nombre de la banda o si la banda era Guerrero por el nombre tuyo. Originalmente los primeros temas compuestos, lo primero que grabamos, que la preproducción del primer disco fue realizado en la Guarida del Lobo, también estudio de Julio, vocalista de Custom 71. Originalmente iba a ser un disco solista, o sea, yo no iba a dejar de ser bajista de Custom y en paralelo iba a hacer algo solista, darme el gusto y hacer un disco. Por eso el primer nombre fue justamente ese, Guerrero o Velator en ese momento, que es lo mismo en latín. Y como en un primer momento, muchísimos años antes, con la inspiración de esta banda que son dos hermanos Barney, usaban su apellido, tomamos la decisión de mi hermano de usar el apellido. Entonces justamente sí, hay mucha gente que cree que
Nacho Guerrero es por la banda y no, en realidad es mi apellido. En realidad es el contrario, o sea, la banda es Guerrero por Nacho. Al principio sí, como te digo, esa influencia por parte de Barney, bueno, justamente porque es mi nombre, Guerrero. El documento dice Ignacio Guerrero. Pero después de un par de formaciones, pasó Moro Smilo, pasó Gustavo Alfonso, pasaron varios, inclusive en una época también, hasta por un problema personal, cuando Germán, el primer vocalista de la banda, se apartó de la banda, el Jack, como le dicen muchos, yo siempre le dije Daniel, ex vocalista de Rock Daniels, nos hizo el aguante un tiempo también cantando antes de que yo me animara a cantar. Yo hacía solamente los coros en la banda en ese momento. Pero ya después ingresó, cuando hicimos la presentación del primer disco, que lo hicimos, si no me falla la memoria, 2015, ¿sí? Septiembre de 2015, en el Teatro Recreo, Alejandro Rosales, en la actualidad primer guitarra de la banda. Cuando él ingresó, que es muy cómico como ingresó, la anécdota por la forma en la cual ingresó a la banda, el chabón se comprometió de tal manera con el proyecto que dejó de ser un proyecto solista y pasó a ser una banda propiamente dicha. En ese momento también estaba Fabio Creachichi, conocido por todos como el Larva, y también estaba en batería Pablito Gattari, ya se había ido el Duende, estaba Pablito, que es en la actualidad el batero de la banda, ha vuelto ahora hace poco a la banda. Entonces cuando ya con Maca, como le decimos los amigos, de Alejandro Rosales, ahí sí tomó propiamente el curso y el formato de una banda, en la cual la manera en la que el chabón se puso la camiseta de la banda y se puso a la par mía a laburar sin importar lo que pasara, pasó a ser una banda propiamente dicha. Y dejó de ser un delirio de un loco. O sea, ¿cómo llegaste a ser vocalista? Porque tuviste vocalistas antes de... Tres vocalistas. Germán, La Roja y bueno, el Dani, el Jack. Él fue más que nada un aguante, fueron 3 o 4 toques lo que cantó. Y bueno, justamente, después de que pasaron ellos 3 por la banda, estábamos en proceso en The Negri Records de la grabación del primer disco de la banda y ya teníamos grabado guitarras, teníamos grabado baterías, bajos, el disco prácticamente cocinado, pero faltaban grabar las voces. Entonces Diego, el dueño del estudio y productor en ese momento del primer disco, me preguntó que quién era el que escribía las letras. Hasta la actualidad, exceptuando Esclavo, que lo escribí con Javier Scheurer, Violencia en mí, que lo escribió Germán, el primer vocalista de la banda, yo armé algunas modificaciones. Victoria, que tenía otro nombre en su momento, también lo escribió otro vocalista que pasó, pero que nunca llegó al escenario propiamente dicho, sino que estuvo en un par de ensayos, un muchacho de Chile. Pero todas las demás letras las he escrito yo, inclusive esas letras en las que participaron, como te digo, Germán, el muchacho este de Chile, etc., yo las modifiqué para que quedaran más acorde a lo que buscábamos transmitir con la banda. Entonces ahí me hizo ver Diego, como el escritor de la banda era yo, nadie le iba a poner el sentimiento por ahí que le pongo yo a un tema, cantándolo. Entonces me convenció de que fuera yo el vocalista de la banda. Llevó un proceso muy largo, estudio, de hecho hasta el día de hoy escucho el primer disco y hay cosas que escucho y me quiero matar, porque yo no puedo cantar tan feo. Pero bueno, gracias a Dios tomé esa posta, por así decirlo, en la cual dije, bueno, no hay otra opción, tengo que cantar yo. Y empecé tanto a estudiar, a perfeccionarme, como a prestarle más atención a lo que es propiamente el vocalista de una banda. Hasta el día de hoy hay muchas cosas en las que no estoy conforme con mi voz, pero bueno, conozco muy poca gente que está conforme con su propia voz, así que bueno, siempre por suerte fui más porfiado que talentoso. Pero te volviste un auténtico líder. Sí, no sé si la palabra adecuada es líder, porque en la banda cada paso que se da se toma en conjunto, o sea, no es que yo digo vamos a hacer esto y punto, sino que se expone, si yo tengo una idea, si Maca tiene una idea, si el Pablito tiene una idea, o en su momento el Gustavo, que es el baterista que se fue hace poco de la banda, cada uno si tiene una idea se expone y se trabaja en la sala y se labura en la sala y se llega a un común acuerdo en el cual todos los integrantes de la banda nos sintamos cómodos y conformes con lo que vamos a hacer o estamos haciendo. Amén de que casi siempre la cara más visible, por ser el cantante, etcétera, o el dueño del nombre, la cara más visible siempre termino siendo yo,
pero esto es un trabajo de conjunto. Somos una banda y todas las decisiones se toman entre todos los miembros de la banda. La conexión que tenés vos con tus músicos, al menos con Maca, que ya hace bastante que te viene acompañando, es notoria en el escenario. ¿Tenés esa conexión? ¿Sentís que tenés esa conexión ahora que tenés bueno, el baterista ya lo habías tenido antes, pero el nuevo guitarrista que Esteban, sí, es su fecha de debut, va a ser ahora en la Navidad Salvaje, de paso pasamos el chivo, edición número 20 de la Navidad Salvaje con bandas brutales de la escena mendocina en el Club Usuriaga. Vamos a estar presentándolo y ahí va a ser el bautismo de fuego de Esteban, el nuevo segundo guitarra de la banda. Tenemos una conexión musical y personal muy particular. Antes de ser compañeros en la banda, antes de compartir este hermoso sueño o delirio, como quieras llamarlo, que Guerrero Metal Pesado, compartimos una amistad, un lazo prácticamente de familia. Yo conozco a su mamá, conozco a sus hermanas, a su hermano Juan Rosales, bajista de Decreto Matanza. Soy prácticamente un hijo más en la familia, donde paso con él, he pasado varios años nuevos, etc. Entonces, amén de ser, como lo he dicho en muchas oportunidades, mi otra mitad musical, porque por ahí yo tengo una idea y él la completa, o él tiene una idea y yo la completo. Esa química, esa magia creo que está más arraigada en el lazo familiar que tenemos, en la amistad que tenemos. Con Maca, con Alejandro hemos logrado desarrollar esa facilidad que no importa cuántos porrones nos hayamos tomado, pero si alguno se equivoca, de cualquiera de los integrantes de la banda, podemos seguir adelante y sacar adelante el show con una simple mirada. Y lo he dicho y lo repito, he logrado con Alejandro ese otro 50% musical, esa media naranja musical que necesitaba para que Guerrero sea lo que es. O sea, Guerrero no sería lo que es sin cada uno de los integrantes que pasaron, a los cuales cada oportunidad que tengo les agradezco su granito de arena y su aporte para que hoy la banda sea lo que es en estos 12 años. Pero en estos últimos 6 o 7, no tengo el número exacto en este momento, que llevo con Alejandro, se logró esa química instantánea sobre el escenario, en donde una simple mirada el otro ya entiende por dónde vamos a estar. ¿Cuáles son tus influencias musicales para el bajo, por ejemplo? Y todos los músicos de la movida under, por así decirlo, calculo yo, creo fervientemente que somos como, ¿cómo te lo puedo ejemplificar? Haciendo un paralelismo con, por ejemplo, lo que es la Argentina. Cada uno de los argentinos somos producto de un crisol de razas, una mezcla de razas, de inmigrantes, tanto españoles como italianos, como gallegos, como alemanes, etc. Bueno, yo siempre fui del pensamiento y de la creencia que cada músico es un crisol de bandas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos crecido y llegado hasta la actualidad de nuestra adultez escuchando muchísimas bandas y seguimos descubriendo hasta la actualidad bandas nuevas. Por suerte, gracias a Dios, que vos ves una banda hoy, qué sé yo, por darte un ejemplo, en nuestro caso, que tenemos una mezcla muy marcada, aparte del metal clásico, sino también del metal sureño del sur de Estados Unidos y también del stoner, en donde fusionamos esas tres cosas al momento de el producto final, por así decirlo. Entonces, bueno, también cada músico es un crisol de bandas. Entonces, ponen, en mi caso, hubieron ciertos bajistas muy puntuales que me marcaron. Dentro del hard rock y heavy metal, el primero y principal, desde muy temprana edad, fue Gene Simmons, bajista de Kiss. La puesta en escena, el show, etcétera, que obviamente, imagínate, como te digo, 8 años cuando lo descubrí, fue algo que me dio una patada con un borcego número 48 en la frente. Después, bueno, está obviamente el padre del bajo en el heavy metal, el grande, el único, el incomparable Jesse Butler de Black Sabbath. También otra leyenda, el Godfather, como dicen en inglés, del metal y del rock, como el señor Lemmy Kilmister de Motorhead. Y también Ian Hill de Judas Priest. Esos son los principales bajistas que a mí como bajista me influyeron. Bajos contundentes, precisos, sonido definido y sin tanto virtuosismo. Amén de que tenía bajistas como te puedo decir, qué sé yo, Billy Sheehan, que son unos animales en cuanto a virtuosismo, a show, etc. Pero yo soy más de esa escuela, el bajo justo y preciso
y una pared con la batería. En el caso de la voz, el principal influencia a la hora de animarme y ser tan cara dura de agarrar un micrófono, el señor Lemmy Kilmister de Motorhead. Y después, bueno, un montón de otras influencias de un montón de vocalistas que lamentablemente no me da el talento o la capacidad para cantar como ellos. Te puedo nombrar, por ejemplo, a Ronnie James Dio. ¿Quién no quisiera tener la voz de Dio o la voz de Dickinson de Maiden? Pero bueno, lamentablemente no la tenemos. Pero la principal influencia a la hora del canto es Lemmy Kilmister de Motorhead. Bueno, contarle a nuestros seguidores quiénes son los integrantes actuales de la banda y cuáles son sus proyectos de acá en más. En este momento la banda se encuentra conformada por, bueno, quien les habla, Ignacio Guerrero en el bajo y en la voz, Alejandro Rosales, el Maca en primera guitarra, volvió a la banda ya hace un tiempito Pablo Gattari en batería y Esteban, también guitarrista de una gran banda, los recomiendo que lo busquen, Bestia Interior, una banda también under de acá de la provincia, en segunda guitarra. En este momento estamos tratando de terminar de componer, que ya está básicamente en un 90% la composición que hemos realizado entre Alejandro y yo, la parte de las cuerdas y bueno, el 70-80% de las baterías. Gustavo Cano, baterista que se retiró de la banda en este último tiempo, en donde estamos trabajando en composición de nuevo material para poder entrar al estudio y grabar lo que sería el tercer disco de la banda, segundo disco de estudio. Contamos con el disco que realizamos en el año 2015 y salió en 2016 en The Negri Records, que se autotitula también como la banda, Guerrero. Y también tenemos el segundo disco, que lo grabamos en 2017 y salió en 2018. Un disco íntegramente realizado en vivo en N8 Studio, que ya no existe, también acá en la provincia de Mendoza. Y bueno, como te decía, esta idea la venimos barajando desde el festejo de los 10 años de la banda, pre-pandemia, donde estaba en la segunda guitarra con Pablo Romano, un nuevo material de estudio. Después vino la pandemia y es de mundial conocimiento todo lo que pasó, por lo cual no pudimos concretar la grabación de ese disco. En la actualidad estamos enfocados en eso, en hacer todo lo posible para que ese disco vea la luz lo más pronto posible. Y bueno, tratando de trabajar con la integración de los nuevos integrantes, valga la redundancia, de la banda, para poder finalizar esa grabación de una vez por todas y poder salir a presentarla como corresponde. Tenemos ahora en marzo, si Dios y la suerte nos acompaña, una gira por Buenos Aires, Misiones, Uruguay y terminaríamos en Córdoba para después volver a la provincia. En donde la idea es ver si podemos ya, aunque viajar con 4 temas grabados para presentarlo en formato EP. Bueno, invitemos una vez más a los seguidores a la fecha esta del 23 de diciembre, la Navidad Salvaje. La edición número 20, ya 20 años de la Navidad Salvaje, desde que Vaca Alegretti, vocalista de Cynical, empezó con esto de la Navidad Salvaje. Vamos a estar compartiendo escenario con grandes bandas de la escena local, como son Cynical, Dark Angel, banda del recordado y respetado Rolly Testini. En la actualidad los muchachos siguen y la verdad muy bien, muy bien, una bandaza. También van a estar los pibes pibes están viejos ya, de Demencial, Engendro, Custom 71 y bueno, y nosotros, Guerrero Metal Pesado. Vamos a estar presentándonos en el Club Luzuriaga, por el Carril Sarmiento, en Luzuriaga Maipú. Dato de vital importancia, primer recital libre de protocolo, donde va a haber una cantina con precios muy accesibles tanto en bebidas como en comida y en donde se va a poder hacer tranquilamente después de 2 años un poco como Dios manda y corresponde. No van a haber mesas, así que los invitamos a que se pongan en contacto con cualquiera de las bandas por las anticipadas que van a estar en 400 pesos y la fecha va a ser el 23 de diciembre, como decía Club Luzuriaga, a partir de las 20:30 ya comienzo del show. Bueno, para encontrarnos pueden entrar tanto a Instagram, que si siguen en Instagram o si quieren comunicar, hablar con nosotros en Instagram, yo soy quien maneja el Instagram de la banda, así que van a tener una respuesta de mi parte, sino en Facebook también lo maneja Alejandro Rosales, el guitarrista de la banda. Nos pueden encontrar como Guerrero Metal Pesado, así todo completo, vos escribís ahí. Hoy que nadie maneja computadora, escribís.
Guerrero Metal Pesado, le pones el botoncito de seguir y vas a estar viendo, vas a estar al tanto de la actualidad de la banda, de qué es lo que se está haciendo en la banda, y también podés escuchar nuestro material o ver videos, tanto en YouTube como en Spotify, exactamente igual. Vos entras al buscador de YouTube, pones Guerrero Metal Pesado, en el canal, porque hay dos canales, uno está fuera de actualizaciones, por así decirlo. Vos tenés que buscar, cuando escribís Guerrero Metal Pesado te va a aparecer uno que dice Guerrero Oficial. Ese es el canal oficial de la banda. Guerrero Metal Pesado, Guerrero Oficial. Y en Spotify exactamente igual, Guerrero Metal Pesado, y en todas las plataformas, Deezer, iTunes, para poder escuchar a la banda. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Irene, y a todo el equipo de Difusión 2.0. Muchísimas gracias por este espacio y por el tiempo para hablar con este personaje. Muchísimas gracias y aguante el Under Mendoza. Mi nombre es Irene Noemí Quintero y bueno, ahí nos vemos en la próxima. Difusión 2.0.